Saludos otra vez. Para darles un poco de background sobre mí, mi nombre es Alex Rosario, soy estudiante de la Inter, como dijo Manuel, estoy en mi cuarto año de ingeniería en computadora. Tengo un minor en diseño y desarrollo de videojuegos. He tenido par de internados en algunas compañías, y actualmente soy parte de una organización que se llama Obsidis Consortia, que es una organización que se ha encargado de crear una comunidad en Puerto Rico que es dedicada a las personas que trabajan en o les interesa el campo de la ciberseguridad. Esta organización, por lo menos antes del COVID, hace actividades como conferencias y han hecho hasta laboratorios donde se hace educación y entrenamiento sobre temas de ciberseguridad. Hoy les voy a estar hablando un poquito sobre cosas a las que deben estar pendientes cuando estén creando sus aplicaciones, sea con el lenguaje que sea. Va a ser algo bien por encimita y al final van a tener un slide con algunos recursos de libros y websites donde pueden aprender más al respecto. Pero mi propósito con esta presentación es que ustedes vayan cogiendo cierta malicia y acostumbrándose a siempre pensar en cómo pueden mantener su código seguro. Y pues coger ciertas prácticas de costumbre, aunque parezcan bien sencillas, en verdad los van a ayudar mucho en esto de desarrollo. Así que nada, lo primero que hay que saber cuando se trata de software security es la necesidad de crear software que sea seguro. Y la importancia de esto honestamente cae en que el software es uno de los niveles más bajos en los que uno puede asegurar la información de una compañía, sea esa compañía tu patrono o sea de un cliente. Si tu software no es seguro, la compañía y la información de la compañía y hasta las ganancias de la compañía se ven en riesgo. De hecho, de acuerdo al Verizon Breach Report que se hizo en 2019, la razón principal por la cual ocurren breaches es por software que no está asegurado, o sea que no es seguro. Por esto es que como programadores, aunque no necesariamente estemos directamente envueltos en los asuntos de cybersecurity de la compañía, tenemos que tener en mente algunas prácticas seguras para cuando estemos desarrollando el código. Claro, nadie nos dijo que crear software seguro es algo fácil. Asegurar un software completamente no es un trabajo solamente para un desarrollador. Y bien frecuentemente es difícil para una sola persona poderlo hacer bien. De hecho, usualmente es un equipo entero el que se encarga del asunto de seguridad. Y por encima de esto, también hay un montón de obstáculos para crear software seguro. El principal y el más probablemente difícil de overcome es que las compañías no van a invertir mucho dinero ni tiempo en asegurar su software. Se van a encontrar probablemente si trabajan en compañía privada, se van a encontrar con situaciones donde la compañía decide que maybe asegurar el software no es una prioridad, que quizás va a ser demasiado gasto y no va a valer la pena. O por lo menos eso es lo que dicen hasta que les ocurra un breach que le saquen toda la información de los clientes y pierdan millones de chavos. Pero en lo que usualmente se van a poner bien reacios a asegurar su software. Otro obstáculo es que en las universidades usualmente se les enseña a los estudiantes cómo programar, pero no se les enseña cómo asegurar el código. Yo sé que en introducción pues les han hablado un poquito de, por lo menos este semestre se les ha hablado un poquito de cómo, o sea, de cosas que pueden pasar con el código, pero esto no es algo común. Por lo menos en la Inter ahora pues han mitigado esto un poco, está disponible el curso de ciberseguridad que se está dando, entiendo que es una vez al año en agosto. Sí que se va a dar este agosto, así que pues no tienen mucha excusa ahí, pueden tomar el curso y eso pues les va a enseñar bastantes conceptos de lo que es cybersecurity y de cómo asegurar una aplicación de diferentes tipos de ataques. Otro problema con el que se van a topar las personas es que los cursos de entrenamiento, los cursos online tienden a ser bien caros. Llegan a ser hasta prohibitivos para muchas personas que están empezando. Por ejemplo, muchas personas como nosotros que somos estudiantes, no necesariamente es como que tenemos chavos tirados por ahí que los podemos gastar en un curso. Y hay cursos que van fácil a los $200, $400, que pues obviamente no es un gasto que muchos de nosotros podemos, no es un gasto que nosotros podemos hacer así porque sí. Que eso pues tiende a ser como que una barrera a la entrada de nosotros en el campo de ciberseguridad. Y exacto, como mencionas, de los exámenes también para conseguir las certificaciones tienden a ser bien caros. Y finalmente, una de las barreras quizá más, no voy a decir que es difícil de overcome, pero que tiende a ser un poquito como que la que más para a las personas,
es que esto es bien difícil de aprender. Estamos hablando de un campo que está constantemente evolucionando a una velocidad bien rápida. Todos los años, todos los meses aparecen nuevos ataques, aparecen nuevas formas de uno comprometer la integridad o la seguridad de una aplicación. Y pues uno tiene que estar constantemente estudiando, pendiente a las noticias, pendiente a todo lo que surja para uno pues aprender a cómo defender contra estos ataques que están surgiendo. Aún así, aunque están todas estas barreras, eso no nos detiene de aprender algunas cosas que son bastante universales y que van a ayudar a tener esa capa adicional de seguridad, especialmente si lo que eres es un desarrollador y no necesariamente una persona que está trabajando directamente con cybersecurity. Aquí lo que están viendo en pantalla es el System Development Lifecycle en arroz y habichuela, o sea, súper general. Obviamente, dependiendo de la metodología, esto va a variar, porque saben que existe Agile, existe Waterfall. Pero por lo general, en el proceso de desarrollo vas a pasar por estas 5 etapas. Vas a tener una etapa de requirements donde se va a establecer qué es lo que se necesita que esa aplicación haga. Se va a pasar por una etapa de diseño donde se van a hacer diagramas, gráficos que expliquen el funcionamiento del programa. Vas a tener una parte donde se va a estar desarrollando el código, una donde se le hace testing a ese código y entonces una donde ya se le hace el release del código. Actualmente lo más común es que las compañías van a empezar a implementar las medidas de seguridad ya cuando están en las últimas 2 fases, o sea, o en testing o en release. ¿Qué pasa? Mientras más tarde en este diagrama uno empieza a implementar las medidas de seguridad, se va a convertir más costoso y más complicado de implementar. Es básicamente como uno, vamos a decir que uno está construyendo una casa y están construyendo la casa, ya están poniendo la madera y todo y prácticamente a punto de terminar y de repente te diste cuenta que hacía falta un cuarto. Obviamente si tú en el momento que ya estás casi a punto de terminar vas a tratar de construir un cuarto adicional, eso te va a salir extremadamente caro. No, sin mencionar que va a ser bien difícil para las personas que están construyendo la casa porque tienen que prácticamente tomar los diseños que tenían anteriores y hacerle modificaciones para poder tomar en consideración ese cuarto. Y es eso versus haber tenido en mente desde un principio, mira, me hacía falta un cuarto aquí y incluirlo en el plano. Que eso haría que todo fuera muchísimo más fácil y pues menos dolor de cabeza para las personas que están envueltas en el diseño de la casa. El concepto es igual aquí. Mientras más temprano en el proceso de desarrollo uno tome en consideración las medidas de seguridad, mejor va a ser para implementarlo. Lo ideal es que se comience a considerar desde los requirements, porque es la etapa más temprana donde uno puede estar considerando estas cosas. Pero claro, usted va a verse en situaciones donde pues usted probablemente no tiene ni voz ni voto en el proceso de crear los requirements y diseñarlos. Por eso es que pues nuestra responsabilidad como desarrolladores es poner de nuestra parte en que el código como tal ya tenga algo de seguridad. Ahora voy a explicar bien, bueno, espero que sea brevemente, algunas definiciones que van a ser claves para esta presentación. Básicamente en este slide vamos a clarificar también algunas presunciones que hacen las personas cuando escuchan temas relacionados a cybersecurity. Estas presunciones no necesariamente son falsas, pero quizás no van a presentar la imagen completa de lo que abarca la ciberseguridad. Lo primero aquí es contestar cuáles son las características principales de un software que se puede considerar seguro. Pues tenemos algo que se conoce como el CIA Triad, y para hacer la salvedad no tiene que ver con la organización federal. El CIA Triad son 3 características fundamentales que debe tener un software para que se considere seguro. La primera va a ser la confidencialidad. Un software seguro tiene que mantener la información sensitiva confidencial. O sea, que la tiene que proteger de acceso indebido. Las personas que no tengan el permiso para ver una información o un archivo o lo que sea dentro del programa, no pueden ni ver la información y no deben poder hacer ningún tipo de truco para verla. Esto se va a lograr definiendo entonces niveles de acceso y encriptando la data de tal forma que entonces solo las personas que tengan ese nivel de acceso van a poder accesarla.
Lo segundo aquí en el CIA Triad es la integridad. Esto se va a referir a que la data se proteja de modificaciones que no estén autorizadas o que se borre esa data por alguien no autorizado. Y que en caso de que alguien cometa un error que resulte en que se modifique o se borre alguna data, que eso se pueda revertir. Por ejemplo, saben que si ustedes borran un archivo en Windows o en Mac o lo que sea, accidentalmente no perdieron ese archivo para siempre. Ustedes saben que pueden ir al Recycle Bin y restaurar el archivo. También saben que, por ejemplo, se metieron a Word, estaban escribiendo bien motivados y de repente, boom, hiciste un typo. No es el fin del mundo, no es como que no lo puedes volver a borrar. Tú le das Control Z, lo resolviste todo ahí. Esos son ejemplos de integridad en el software. Lo tercero entonces es la disponibilidad. Muchas personas no necesariamente van a asociar esto, o sea, de la disponibilidad con una aplicación segura, pero es un aspecto bien importante de un software seguro. La disponibilidad lo que se refiere es que el programa se vaya a correr sin interrupciones al momento que se necesite. Por ejemplo, un programa que hace un crash y tienes que darle restart, un website que está down por cierto tiempo, esos son programas que no están disponibles y eso es un riesgo. Y el riesgo surge del hecho de que simplemente el servicio que ofrece ese programa o esa página o lo que sea no va a estar disponible el momento que el usuario lo necesite y no está cumpliendo su propósito. Pueden pensar que, pues, por ejemplo, qué sé yo, que Amazon o YouTube se caigan por par de horas, no es el fin del mundo, pues, o sea, uno puede sobrevivir par de horas sin tener que comprar algo en Amazon o sin ver un vídeo en YouTube. Pero imagínense, por ejemplo, que creo que ha pasado de hecho, que Blackboard se caiga cuando están tomando una clase. O, por ejemplo, Respondus también que de repente se caiga estando tomando un examen. O peor aún, imagínense que un sistema de récords electrónico se cae en un hospital y el hospital no puede hacer nada, y más ahora que estamos con lo del COVID. Las fallas en disponibilidad pueden llegar a ser bien serias y pueden llegar a ser hasta asuntos de vida o muerte. Por eso es que cuando se habla de seguridad de software se refieren usualmente a estas tres cosas. Un ataque va a ser simplemente algo que va a hacer que uno de estos tres aspectos falle en el programa. Ya que hablamos del CIA Triad, vamos a hablar entonces de lo que son las amenazas. Sé que probablemente hay algunos aquí que cuando dije software security o la palabra cyber security, lo primero que pensaron, hackers. Literalmente no tuve que decir nada más, lo primero que les fue a la mente fue un hacker. Y obviamente no se equivocan. Tiende a ocurrir que pues un breach de seguridad ocurre por un ataque por parte de un hacker. Pero esa no va a ser la única amenaza a la seguridad. Por ejemplo, los eventos naturales pueden considerarse una amenaza. Por ejemplo, María. ¿Cuántos programas no dejaron de funcionar simplemente por el hecho de que no teníamos luz? Eso es una amenaza para un software. Y esos eventos así como por ejemplo María van a afectarte la disponibilidad de la aplicación. Si por un apagón se te corrompió un archivo, te afectó también la integridad de la aplicación. Porque te corrompió un archivo que no se supone que eso hubiera pasado. Entonces, aparte de las amenazas de los eventos naturales, tenemos dos amenazas que son pues ya por cosas humanas. Están lo que son los actos no intencionales, que es simplemente que como que usando un programa de repente pasó algo y tú dices, a rayos, pero yo no he hecho nada porque esto dejó de funcionar de repente. Eso es un acto no intencional. Y claro, van a haber personas que son una amenaza con toda la mala intención del mundo. Y pues esta es la más visible y la razón por la que los hackers son lo primero que uno piensa cuando piensan en cybersecurity. Tenemos estas definiciones. Estas van a ser las cosas que uno tiene que tener en mente al momento de diseñar una aplicación, que pues son las cosas que uno tiene o que asegurar en el caso del Triad o defender en contra de en el caso de las amenazas. Ahora les voy a dar un ejemplo de lo que son, para explicarle un poquito lo de los actos intencionales y no intencionales, porque a algunas personas se les hace un poquito difícil creer que es posible causar daño hasta serio a un sistema sin tener la intención de hacerlo. Pero para eso está este ejemplo. El GIF que están viendo en pantalla es un glitch que se hizo bien famoso
Y ocurre en los primeros juegos de Pokémon. Y sí, hago la salvedad, los conceptos de ciberseguridad también pueden aplicar a videojuegos. En este juego es posible encontrarse un Pokémon que se llama Missing No, que es una abreviación de Missing Number, o sea, del número que falta. No voy a entrar en mucho detalle de por qué tiene la apariencia que tiene, que la apariencia de ella también es un error. Ni de por qué aparece, porque eso es un tema que se discute ampliamente en YouTube y honestamente si les interesa saber más sobre este tema, pues van a ver muchos youtubers conocidos que le van a explicar este tema muchísimo mejor de lo que yo podría hacer con el tiempo que tengo. Pero aquí lo importante es que el mero hecho de uno encontrarse este Pokémon causa un error en el juego. Lo que pasa cuando uno se encuentra ese Pokémon es que él va a hacer un buffer overflow. Les voy a explicar más tarde lo que es un buffer overflow si no lo conocen. Donde el juego va a sobreescribir una data que causa que se corrompan secciones del final del juego. Encontrarse en Missing No solamente sin haber hecho nada, o sea que tú estés caminando por ahí tratando de coger Pokémon y te aparezca esta monstruosidad, es un acto no intencional. O sea, uno nunca buscó que le apareciera este Pokémon. Pero simplemente apareció y por causa de eso van a ocurrir errores que te van a chavar el juego al final. Ahora, si alguien aquí llegó a jugar este juego, saben que este glitch se hizo bien famoso por el simple hecho de que atrapar uno de estos Pokémon y ponerlo en una posición específica en tu equipo hacía que el artículo número 6 que tuvieras en tu mochila se convirtiera en infinito. O sea, que tú podías tener rare candies infinitos, por ejemplo. Atrapar el Missing No con la intención de usar ese glitch para tu beneficio es un acto intencional. Y ese acto de usar vulnerabilidades de un programa para obtener algún beneficio también se conoce como un exploit. Ya que hablamos entonces un poquito de pues esa distinción entre cosas intencionales y no intencionales, y escucharon el término de exploits, podemos pasar a hablar sobre vulnerabilidades comunes y los ataques a los que sería susceptible un sistema si esas vulnerabilidades, discúlpenme, no se atienden. Esta lista obviamente no es completa, estoy cogiendo los ejemplos más conocidos, por decirlo así, para discutirlos por encimita. El primero es el buffer overflow. Me acaban de escuchar hablar de esto, quizás en algún momento en alguna clase lo han escuchado. Sé que los de intro les han hablado de buffer overflow. Si no han escuchado la frase completa, por lo menos tienen que haber escuchado lo que es un buffer. Pero por si no lo han escuchado, el buffer es un espacio en memoria donde se va a guardar temporariamente una información que se va a mover a otra parte. Por ejemplo, los inputs que uno cogía con cin o getLine, eso se guardaba en un buffer antes de uno pasarlo a una variable. El problema aquí es que si uno le pone demasiada data en un buffer, o sea que no quepa dentro del espacio que tiene asignado ese buffer, va a ocurrir un overflow de data. Si el programa no tiene un método para manejar eso, lo que va a pasar es que la data que se está pasando del límite del buffer va a caer en otras secciones de memoria y puede sobreescribir la data que está en esas secciones de memoria. Pues eso va a causar errores. Por ejemplo, lo que les mencioné en el slide anterior del glitch, lo que pasa es que como ese Pokémon aparece y la data de la imagen de ese Pokémon es mucho más grande del buffer que ocupa cuando está tratando de procesarse esa imagen, esa información que se está pasando de más va a sobreescribir un área de memoria cercana al buffer en el juego y pues esa área le corresponde a un evento del final del juego. Al sobreescribirse esa data pues se daña esa parte y pues lo que resulta es un crash. Lo otro que puede pasar es un loop infinito, pero pues el loop infinito usualmente termina en un crash también. Pero eso no es lo único que puede pasar. Y de hecho lo que hace que un buffer overflow sea bien serio es que uno puede hacer un exploit que se llama ejecución de código arbitrario. Que en arroz habichuela es que un código que exista en memoria, que se haya insertado en memoria de alguna otra forma, uno puede accederla haciendo un buffer overflow y causando que se ejecute ese código que está en memoria. Y eso puede causar problemas como por ejemplo le va a dar acceso al atacante a archivos del sistema o alguna información alguna información a la que no tenga acceso. El buffer overflow es bien común que ocurra en C y C++ porque los métodos que trabajan con el buffer generalmente no van a verificar para asegurarse que lo que entró al buffer no vaya a sobreescribir data. Java y JavaScript y algunos otros lenguajes tienen sí medidas para evitar que esto suceda. Ok.
El próximo ataque que tenemos bien común, honestamente más de lo que debería hacerlo, es el SQL injection. Esto es una vulnerabilidad, me está dando mucho trabajo esa palabra, vulnerabilidad que va a afectar a cualquier programa que use una base de datos tipo SQL. Este ataque lo que consiste es que en un input donde se usa, un input que se usa en algún query, por ejemplo, se va a escribir como un statement o parte de un statement de SQL. Por ejemplo, uno puede escribir cosas como algo que uno le quiere asignar una variable y después le escribe or 1 es igual a 1. Eso lo que va a hacer es que el programa va a ejecutar el SQL code y lo va a leer como lo que ya tenía de por sí el statement más lo que le acabas de escribir en el field. Eso lo que va a hacer es dice, ok, vamos a decir, va a seleccionar de una tabla todo lo que matche el número random que entraste o que 1 es igual a 1. 1 es igual a 1 va a valer como true. Y como es un OR, saben que un OR siempre y cuando una de las dos o las dos sea cierto, va a ejecutar. Así que ahí de repente tienes todo lo que hay en esa tabla accesible. Imagínense, por ejemplo, que por haber hecho eso te devolvió toda la tabla de los usuarios, por ejemplo. Y decimos que maybe en la base de datos los passwords se estaban guardando así sin ningún tipo de protección. Si eso pasa, básicamente ahí quedó todo. Ya todas las cuentas que están registradas en ese programa están en manos de un hacker. Y esto actúa en cascada. Porque conociendo que la gran mayoría de las personas van a repetir passwords, aunque se les dice que no deben hacerlo, si un hacker tiene acceso a los credenciales de varias personas, ellos pueden ir a websites comunes como, qué sé yo, Amazon, PayPal, algún banco, y van a probar todas esas credenciales. Y si dio la mala pata que en ese programa tenías el mismo password del banco, por ejemplo, ahí quedó la cuenta. Punto aparte, ya aprovechando que estoy hablando de esto, por favor no usen los mismos passwords en todos los websites. Volviendo al SQL injection, otra cosa no muy divertida que un hacker le puede hacer a una aplicación es que si tu base de datos SQL tiene support para batch statements, o sea, que se puedan hacer más de un statement en una línea, vienen en el input y te escriben punto y coma, drop table y el nombre de una de tus tablas. Si tú no estabas verificando que eso no pasara, ahí quedó tu tabla porque se va a borrar con ese comando. O sea, imagínate que esa tabla tuviera información súper importante para una compañía. Y pues por mala pata no le hicieron backup nunca. Ahí quedó esa información y pues van a perder mucho dinero. Es lo más fuerte ahí. Y pues ya ahí tienen unos ejemplos de pues por qué el SQL injection es tan serio. Pero honestamente esto tiene una solución bastante sencilla. Y no, el ataque es mucho más común de lo que debería serlo. Pues la solución aquí es... ¿recuerdan en intro cuando les hablaron de input validation? El input validation no sirve solo para dejarle saber al usuario que deje de entrar un 1 cuando le estás pidiendo A, B o C. El input validation sirve para verificar también que en tus inputs no haya algo que vaya a romper el programa, como por ejemplo que no te vayan a meter un drop table ahí para borrarte todo el programa. Esto aquí va a aplicar a cualquier lenguaje de programación que use inputs y que vaya a usar lo que se ponga en esos inputs dentro de un query a una base de datos. Que eso es una forma bien sencilla de uno protegerse contra un SQL injection. Por lo menos que pasen más trabajo haciendo el SQL injection, por lo menos. Finalmente tenemos el privilege escalation. Disculpen. El privilege escalation no se refiere a un solo ataque. Esto es una sombrilla que va a cubrir varios diferentes ataques, pero todos eventualmente llegan a un mismo propósito. Que esto va a hacer cambiar los permisos de usuario del atacante de forma que el usuario, o sea que ese atacante ahora va a tener acceso a recursos que normalmente no tendría como un usuario regular. Usualmente este ataque se hace para encontrar vulnerabilidades, me caso en esa palabra, vulnerabilidades dentro de un sistema y para tratar de ganar acceso a información que esté guardada en ese sistema o, qué sé yo, causar algún tipo de problema que culmine en que el programa va a dejar de funcionar, la disponibilidad se fue a ajuste
Pues otros side effects que te vayan a afectar entonces que el software sea seguro. Esto de privilege escalation es un tema bastante complejo, y se trabaja mucho en los CTF. Si no han escuchado lo que es un CTF, los CTF son Capture the Flags, que son unas competencias donde una de las categorías, que se llama Hack the Box, es básicamente que se crea una máquina virtual que es vulnerable a propósito y le esconden unos flags o unos códigos o algo que uno tiene que conseguir. O en algunos casos, simplemente el hack the box lo ganas si consigues el root. El root es el privilegio de administrador de la computadora. El privilege escalation es un proceso bien tedioso, bien largo. Usualmente pues un hacker va a tardar bastante tiempo porque tienen que conseguir información sobre el sistema, hacer reconnaissance, tienen que hacer un montón de cosas para entonces poder formular un buen plan de ataque y tratar de entrar al sistema. La razón principal por la que un atacante usualmente puede hacer el privilege escalation en primer lugar es que no se sigue un principio bien importante que hay, que es el least privilege principle, el principio de menor privilegio. Lo que este principio quiere decir es que a un usuario solo se le deben dar los privilegios o permisos que él necesite para hacer el trabajo que se espera que haga con una aplicación. O sea, si el trabajo de esa persona es crear archivos, no le vas a dar permiso para, qué sé yo, para cambiar settings críticos a la computadora, cosas así. Seguir este principio te va a asegurar que tengas un nivel adicional de protección contra privilege escalation. Obviamente, privilege escalation, un tema bien amplio, no necesariamente porque seguiste este principio quiere decir que eres inmune, pero sí te va a dar una protección adicional. Así que ya que discutimos todos estos ataques y probablemente hay alguno aquí pensando, a rayos, yo no valido mi input. Pues aquí hay algunas prácticas que van a ayudar a que su código sea mucho más seguro que si no siguieran estos ejemplos. La primera, y por favor, si se olvidan de todo lo demás que yo he dado en esta presentación, les pido que al menos se recuerden de esto. Siempre validen su input. Esto no solo va a evitar que su programa crashee si le entran un 1 cuando esperaban una A, pero les va a ayudar a evitar ataques que dependen de entrar código malicioso a su programa. Por ejemplo, el SQL injection que discutimos ahora. Segundo, asegúrense que van a obligar a los usuarios a usar passwords seguros, o sea, passwords fuertes. Ustedes saben que ustedes van a hacer un login en una página y están como media hora ahí porque entraron un password y la página está chavando con que no tiene símbolo especial, no tiene letra uppercase, no tiene número. Esto es importante porque, número uno, si tienes un password extremadamente seguro y no estás repitiéndolo de ninguna otra página, si pasa algo con esa página donde entraste que tu password esté expuesto, no te corre el riesgo de que en otra página te pueden sacar la información. Y segundo, es buena práctica, simplemente es buena práctica, para mantener la información de un usuario segura. Porque también eso de tener password seguro los va a proteger de hay ciertas aplicaciones que se utilizan para tratar de sacar un password por brute force, por fuerza bruta, que va a seguir intentando combinaciones y combinaciones y combinaciones hasta que las pegue. Por ejemplo, Hashcat, exacto. Va a seguir tratando de sacar los passwords hasta que lo consiga. Si uno usa un password muy largo o que tiene mucho revolú, eso hace que esos programas sean más difíciles o sea, que tengan más trabajo sacando el password. Porque, por ejemplo, si tienes un password de, qué sé yo, 20 y pico caracteres, las combinaciones por las que tienen que pasar para poder sacar ese password se va a tardar mucho más que si tuvieras un password de, qué sé yo, 7 caracteres. Que pues es buena práctica. Pero si ustedes no quieren meterse con este asunto de los passwords y piensan que es un dolor de cabeza súper enorme, siempre pueden usar bases de datos como Firebase que se pueden encargar de eso del login. Y ellos se encargan de todo el asunto de seguridad que te ahorra ese dolor de cabeza. Siempre y cuando Firebase no le pase nada, you're good. Tercero, verifiquen que sus métodos de input tengan bounce checking.
Eso es lo que les va a prevenir un buffer overflow. Que eso es lo que tienen Java y JavaScript, por ejemplo, pero C y C++ generalmente no tienen. Esto pues simplemente se va a asegurar de que solo va a entrar al buffer lo que cabe dentro del buffer. Y finalmente, disculpen, perdílo. Finalmente, si van a usar librerías o componentes que han hecho otras personas, hagan su research, verifiquen que se les hagan updates frecuentemente o verifiquen al menos que no sea extremadamente shady el código de esos componentes. ¿Por qué? Porque un third party component que tenga vulnerabilidades les va a pasar esas vulnerabilidades a su programa y ahí quedó la cosa. Por ejemplo, Manuel y yo pasamos un dolor de cabeza hace 2 semestres creo que fue, porque usamos un third party component en una aplicación que estábamos creando y literalmente el día antes de la presentación el componente se rompió todo el programa. Cada vez que tratábamos de correrlo simplemente no podíamos correrlo. ¿Por qué? Porque cometimos el error de que ese third party component que usamos no le hicimos mucho research y no se le estaba dando mantenimiento. Entonces cuando no recuerdo este no recuerdo qué exactamente fue lo que hizo update, pero algo en el programa había hecho update y de repente no tenía compatibilidad con ese componente, así que rompió todo. Literalmente 2 días antes de la presentación tuvimos que decirle al profesor, mira, en iOS no funciona la aplicación porque se rompe full. Así que pues aprendan de nuestros errores, por favor. Verifiquen bien sus third party components y miren, si es algo que ustedes pueden hacer fácilmente ustedes mismos, mejor traten de hacerlo ustedes que depender de un componente que probablemente les va a introducir vulnerabilidades a sus programas. Estas son cosas que obviamente no son las únicas cosas que pueden hacer para asegurar su código, pero les recomiendo altamente que formen el hábito de pensar en esto, implementarlo en sus programas a la medida que sea posible. De forma que esto eventualmente se va a convertir en second nature, o sea, una práctica común para ustedes. Es bien fácil en la prisa de crear un programa antes del deadline, que tengo que hacer un programa de 20.000 líneas para el viernes, y en todo ese corre y corre se les va a olvidar hacer estas cosas. Pero es sumamente importante que aunque tengan una prisa brutal, no dejen caer estas prácticas, porque ahí es que se empiezan a introducir vulnerabilidades. Y una vulnerabilidad que sea bien boba les puede crear un problema muchísimo más serio, como por ejemplo lo que nos pasó a Manuel a mí, que la aplicación dejó de funcionar. O algo hasta peor, que esa vulnerabilidad se terminó usando en un ataque y la compañía perdió millones de dólares por algo bobito en el código. Así que pues espero que tengan esto en mente siempre que siempre que vayan a programar. Adicionalmente aquí, antes de terminar, les voy a dejar unas referencias por si el tema les interesa. Hay muchísimos recursos online. Por ejemplo, Cyberary tiene algunos cursos gratis. Estos 2 libros son excelentes. De hecho, mucho del material de esta presentación lo saqué de... Ay, se me fue el pointer. De aquí, de este libro. Súper buen libro. Pueden seguir cuentas de personas que trabajan en cybersecurity en Twitter o en social media. Usualmente les van a compartir recursos para ustedes aprender, como por ejemplo la persona que escribió el libro de Alice and Bob, se llama Tanya Janka. Ella comparte muchísimos recursos, entiendo que hasta hace streaming sobre el tema. Y nada. También, si les interesa, les mencioné al principio que está la organización de Obsidian Consortia, que se encargan de pues crear una comunidad de personas que pues están involucradas en el campo o que les interesa estar en el campo. Me pueden contactar, estoy en el chat de ACM. Ellos tienen un Discord server que se pueden poner en contacto con profesionales en el campo, personas que son fiebros de los CTF, que pues eso también es un recurso. Si lo quieren, me pueden escribir en confianza, yo les consigo el enlace para entrar al servidor. Y nada, esto es la presentación. Muchísimas gracias por estar aquí, por prestar atención. Espero que les haya sido de provecho. Nada, cualquier pregunta que tengan, ahora es el momento. Me pueden hacer la pregunta en el chat, pueden prender el micrófono como se les haga más cómodo. ¿Qué lenguajes son más seguros para programar?
En cuanto a seguridad, entiendo que Python y Java, sé que Java tiene muchas librerías para ciberseguridad, C Sharp también tiene varias. Usualmente mientras más viejo, entre comillas, el programa, pues más riesgo tienes de que haya un exploit para algo en ese programa. Pero siempre es bueno pues estar al tanto de todos los patches o los updates que se le hacen a los lenguajes, porque a veces muchos updates, como por ejemplo entiendo que C++ hace updates cada cierto tiempo. Pues cada update va a introducir pues clases, librerías, cosas que pues pueden ayudar a mitigar riesgos. Por ejemplo, quién sabe, o sea, no he verificado honestamente, pero quién sabe si C++ ahora tiene bounce checking, por ejemplo. Que siempre es bueno el programa que uno esté haciendo, o sea, el lenguaje que uno esté usando, discúlpame, verificar esos detalles, de, por ejemplo, updates que se le hayan hecho al lenguaje o librerías que tengan que ayuden a mitigar riesgos antes de programar, porque pues eso probablemente te va a ayudar a hacer una decisión un poquito más informada de, por ejemplo, si yo puedo hacer un proyecto tanto con C++ como Java, pero Java me está ofreciendo librerías para, qué sé yo, encriptar algunos inputs, pues obviamente ahí Java quizás sea una mejor opción. Bueno chicos, si no hay más preguntas, pues me despido una vez más. Muchísimas gracias por su presencia, por estar aquí y espero que les haya sido de provecho.